Muy bien, bueno, pues la doctora, que es un honor tener aquí con nosotros, es artista visual, performancera e investigadora, es argentina-mexicana, egresada de la maestría en artes visuales de la Academia de San Carlos de la UNAM, doctora en comunicación y pensamiento estratégico por el CEDEC en México, doctorante en estudios urbanos en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, autora de diversos performances en Argentina, algunos de estos, la Casa de Palmera, el Centro La Nave Cultural, Centro Cultural Recoleta, y en México, Caja 2, Casa del Poeta, Instituto Dianglo, Museo de la Mujer de la UNAM, Museo Universitario del Chopo, Academia de San Carlos UNAM, FADUNAM, Galería Moloch, entre otros. Seleccionada en continuo latinoamericano del Performance 2020, Corpografías en contexto CDMX, Festival Internacional Virtual El Otro Cervantino, en 2021 y 2022. Es fundadora del colectivo Minas de Arte, co-creadora del proyecto urbano Besadora de Ciudades, integrante de la colectiva feminista Soy Nosotras, del seminario Incedia y la colectiva S-Sepia. Su obra pictórica integra numerosas pinacotecas, así como la colección de arte de Nuestra América Aide Santa María, en Casa de las Américas en La Habana. Es autora de artículos y prólogos en revistas y libros. En el año 2013 al 2015 fue responsable del programa editorial en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco. Es docente e investigadora del Departamento de Síntesis Creativa, responsable de la investigación colectiva Intersticios entre Ciudad, Diseño, Cuerpo y Arte Contemporáneo, y representante del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en el Consejo Académico de la UAM Xochimilco y el Colegio Académico en el periodo 21-23. Pues, doctora, le damos la bienvenida, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y le cedemos los micrófonos. Son 40 minutos totales, idealmente 30 para la presentación y 10 para preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Sandra Rodríguez Mondragón, por esta cálida invitación que recibí hace unos meses y me emocionó mucho porque, claro, es sumamente destacado este 9º coloquio de metodología en el posgrado. Y en este minuto nos convocan tras el título de Métodos y Maneras. Por lo tanto, estoy ampliamente agradecida y voy a presentar un ejercicio en torno a una propuesta metodológica que en este momento voy a compartir. Donde dice presentar, debo de decir una ventana, ¿verdad, doctora Sandra? Sí, una ventana. Perfecto. Creo que ya ingresó, supongo que en su vista completa. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría, además del agradecimiento que acabo de pronunciar, comentar que pertenezco al seminario Incedia, que es un seminario que está siempre operando en torno a poder reflexionar todas las metodologías que propician poder accionar y activar a la disciplina del diseño. Por lo tanto, son metodologías sensibles que pueden colaborar y que colaboran ampliamente
en algún momento o proceso del diseño. Esta plática está pensada en 3 momentos: una introducción sobre la materialidad del beso, posteriormente una serie del estado, mejor dicho, el estado del arte del tema, hasta poder llegar a un estudio de caso. Es así que comenzaremos diciendo que una mirada histórico-antropológica hacia la expresión humana que denominamos beso, sin duda nos remitiría por lo menos hasta nuestros ancestros homínidos, o más aún, a la instintiva acción que en todas las especies evolutivamente superiores realizan madres y padres para reconocer y procurar cuidado de sus crías. De hecho, no es difícil imaginar que una persona pudiese estar masticando la comida para poderla transmitir a la boca de su cría. Por otra parte, entre los mamíferos, el gesto se asocia también con el impulso de succión relacionado con la necesaria y placentera actividad de la lactancia. Del inocente beso filial, o podríamos decir que reverencial, como señal de respeto que se profesó a jefes de tribus, sacerdotes, figuras sagradas, hay que pronunciar en este momento otras connotaciones alrededor del beso, que pudiera ser la que estamos viendo en este momento, la connotación erótico-sexual, con sus quizás muy diversos matices. Los más antiguos registros documentales que provienen de la India, del año 2500 a.C., pues en las paredes de los templos de Khajuraho se encuentran esculturas de la ya clara y evidente presentación de este modo erótico, y por supuesto una suerte de Kama Sutra, libro sagrado atribuido al religioso y escritor Vatsyayana, que se describe con prolijidad esta técnica de contacto entre las y los amantes. Así identifica, o podemos identificar, distintos besos, como los besos nominales, en el que los labios apenas se tocan, el beso palpitante, en el que se mueve únicamente el labio inferior, y el beso de tocamiento, en el que se emplean labios y lengua. En el mundo occidental, una teoría lógica sobre la expansión cultural en cuanto a la utilización del beso como práctica sexual ratificaría esto mismo, que se originó en la cultura india y que llegó a Europa en el periodo clásico por las invasiones de Alejandro Magno. Pero como ya se dijo, la práctica, con apenas ligeras variantes, es finalmente connatural a todos los grupos humanos. Cita del autor Arribas Jimeno. Ya griegos y romanos aceptaron y propalaron más adelante la costumbre de esa dualidad de lo íntimo y lo social. Los romanos distinguían entre 3 tipos de besos: el óscula, que era el beso amistoso; los vasia, propios del afecto; y los suavia, características de la relación carnal. Si bien en todas las literaturas han de consignarse además otros tipos de besos que se han dado con distintas motivaciones, como la codicia o inclusive la traición, tal y como se cuentan las historias de Jacob en el Génesis, o de Judas Iscariotes en el Nuevo Testamento, remontándonos hacia el universo bíblico. Por otra parte, el beso resulta distinto en cada cultura y época. Así, por ejemplo, los hombres persas se besaban entre ellos en la boca, pero solo podían hacerlo las personas de un mismo nivel social y para establecer pactos y uniones. O bien, en la cultura celta se atribuía al beso propiedades curativas. Y en la Italia medieval, si un hombre besaba a una doncella en público, ella estaba obligada a casarse inmediatamente. Contrario a lo que pasaba ya con la nobleza francesa, en lo que sí se podían besar estas personas adultas sin mayores compromisos, inclusive en cualquier hora del día. El orden reverencial del medioevo dota al beso de una connotación sagrada y de comunión con la divinidad o lo patriarcal y el orden unívoco y los objetos que lo van a representar.
A partir del Renacimiento, el beso adquiere además un sentido simbólico dentro del ritual cortesano y comienzan a besarse distintas partes del cuerpo u objetos del ser amado, inclusive en la lejanía o en su representación, el beso de los objetos. Luego en el manierismo y más tarde el arrebato romántico, que por una parte explota el elemento fantástico, el beso retoma un carácter mágico, originado de la percepción clásica y la percepción medieval. Estos ejemplos plasmados en la readaptación de los hermanos Grimm es donde podemos ver diversos cuentos de hadas y la literatura infantil del folclore medieval en los que se refiere al beso como una práctica mágica. Un claro ejemplo es La Bella Durmiente, en el que el beso es una fórmula para romper un hechizo de sueño eterno. Pero también propone incluso la transmutación carnal vía la inoculación vampírica, que no deja de ser otra versión del beso pasional, hasta que arribamos al mundo moderno, donde después de la revolución industrial se generaliza la idea del beso como símbolo de cortesía o amor entre dos personas y se retoma su papel preeminente como elemento de estimulación sexual, lo cual por momentos lo proscribe, pues se le considera conducta ofensiva y escandalosa en público. No obstante, al menos en el arte, y no solo en la literatura, guardará siempre presencia como un importante elemento estético. Luego, en la masiva difusión de historias vía cómics, dramas, telenovelas, cine e historias de amor por televisión hacia las décadas de los 90, el beso deja de representar en casi todo el mundo algo ofensivo y se convierte en un acto públicamente aceptado, entre paréntesis. Ya en nuestro siglo XXI, entre algunos grupos es visto incluso como una práctica más de protocolo social. No obstante, al menos en el arte y no solo en la literatura, diluyendo un significado que podríamos decir que es el significado erótico. Al menos desde las postrimerías de la Revolución Francesa, hay ejemplos del uso del beso como método de protesta o revolución social. Pero no es sino hasta nuestra época cuando este se reafirma como un elemento de protesta que busca la libertad o equidad sexual, tal como han sido utilizados en las protestas sobre la aceptación legal o sexual del movimiento LGTBIQ+, donde podríamos ver un caso latinoamericano, específicamente en Uruguay. Ahora vamos a nombrar una cita del autor Rabinovich, Magrini y Rincón, donde nos nombran al destacado colectivo Ovejas Negras, quien en el año 2009, este colectivo que agrupa a homosexuales, transexuales y travestis, lanzó la campaña publicitaria que buscó concientizar a la población sobre los derechos LGTBIQ+ en Uruguay, y se generó una gran polémica porque llevó a la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, es una organización holandesa, a pedir al gobierno que intervenga. Eso era una campaña múltiple que se desarrolló en Uruguay a la vez en Holanda, y en ambos países tuvo severas repercusiones. Se centraba en 3 imágenes o escenas donde aparecen besándose en lugares públicos 2 mujeres, 2 hombres o un hombre y una trans. Solo el Canal 5 se lo emitió varias veces durante el día en el caso de Uruguay, y los canales privados se negaron a pasarla. Otra consigna que acompañaba a estos carteles era: en cada beso una revolución. Otros significados popular viene a ser el simple espectáculo o entretenimiento que a veces se propone mediante el Día Internacional del Beso, en donde se reúnen personas de distintas localizaciones para recrear un beso masivo simultáneo. En este caso, tras un reclamo en Six Flags, todavía no se cumple un año, fue en el pasado diciembre del 2021, cuando 2 personas se besaron en este momento pre-navideño tras la cola de un evento, y uno de los gerentes de Six Flags no permitió ese beso, y días después se convocó al besotón
El Besotón fue un evento masivo donde todas las personas que llegaban se podían besar fuera de este Six Flags, y tuvo una convocatoria muy, muy exitosa por horas, donde asistía la gente para poder besarse. Y también refiero a este beso ubicado desde hace décadas por Banksy en distintos muros, pudiendo traducir diversas formas en las que se expresa al beso a modo de este enunciado, que es el beso en estado de clandestinidad, el beso puesto en un lugar entre clandestino, privado, lo visible, lo íntimo. En lo que sigue, mediante el trabajo expresivo de múltiples creadoras, observaremos diversos modos o intenciones donde el beso adquiere preeminencia. Nos centraremos, por supuesto, casi exclusivamente en esta temática, toda vez que igualmente por pertinencia y necesidad de espacio, nos veremos en la necesidad de omitir la reseña de la totalidad de esta extensísima y trascendente obras de las propias colegas que presentaremos. Y me voy a centrar ahora en acercarme al quehacer y teorización de creadoras actuales que abordan disciplinas de las artes visuales, performance, videoarte y poesía, y ellas están vinculadas con la planeación, ejecución y proyección de mi actual quehacer y proyecto performático al que denomino Besadora de Ciudades. Estas artistas seleccionadas para este planteo parten de investigar la relación entre cuerpo y sociedad, que de manera, ya sea de manera incidental, si no es que en todo momento, han ejercido o ejercen la práctica de la performance inscrita en el ámbito de lo cotidiano, social o político, ejerciendo además su propia postura ante el feminismo según sus personales alcances y el contexto histórico-cultural que les toca enfrentar. Las personas que veremos, las autoras son Frida Kahlo, Eva Parton, Maris Bustamante, Pipilotti Riz, Niña Yaret, Natalie Irish, Lía García, Javier Ocampo, Acción Poética y Sandra Martí. No quisimos integrar otros rubros del arte, como la canción o el teatro o el cine, lenguajes estos que sin dudas trabajan el concepto o la praxis del beso, dado que, yo extendería innecesariamente esta conferencia. Entonces, podríamos comenzar con Frida Kahlo, la destacadísima y emblemática pintora mexicana, que su nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ella acostumbraba a ilustrar sus textos, incluidos su muy celebrado diario, en los cuales igualmente cambiaba el color de la tinta o depositaba huellas como besos. Así consta también en notas diversas y algunas tarjetas postales y cartas esta manifestación como una prolongación del cortejo y el sentido de sus palabras, tanto en su actual casa, museo, como en diversas colecciones epistolares. Podemos observar entonces el sello rojo de estos labios, aunque el simple recurso ha sido sin duda utilizado por miles de mujeres en el mundo. Al verse empleado por esta artista sui generis, que adquiere notoriedad y preeminencia, toda vez que el discurso creativo y performático de Frida, misma que en todo momento reforzó en su peculiar vestimenta, siempre estuvo impregnado de humor, sarcasmo, irreverencia e incluso una posición política a contracorriente a la par de un discurso de igual modo feminista. Eva Parton, otra artista destacada que materializa el beso. La artista polaca Eva Parton se involucra en juegos lingüísticos y performativos en su intento por descubrir un nuevo lenguaje. Esta búsqueda se basa en su creencia de que la pintura ha agotado su potencial para generar ideas nuevas o transformadoras. Su trabajo también está motivado para tocar temas como la noción del espacio público, la situación de las mujeres, la subjetividad femenina y el contexto político de la década de los 80. A las cuestiones de identidad femenina agrega el sesgo de género dentro del mundo del arte. Esto porque a principios de la década de los 70, mientras aumentaba la cantidad de instituciones dirigidas por artistas, se desarrollaba
un apenas aparente nuevo paradigma, el cual perturbaba el modelo del arte dominante e institucionalizado, al que Parton consideraba limitado. En diversas entrevistas, ella nos habla sobre las dificultades e incluso discriminación que enfrenta como artista de la performance. Este sesgo inspiró su decisión de actuar desnuda en muchas piezas. Al respecto, declaró que actuaría desnuda en la mayor cantidad de sus performances hasta que las mujeres en el mundo pudiéramos obtener los mismos derechos que los hombres. En cuanto al tema de beso, la artista opera con la materialidad de una manera asombrosa, encontrando huellas, expresividades, así como dotarle a este elemento gestual expresividades desde, por ejemplo, lo que estamos observando, que pueden ser los besos tipográficos. Algunas de estas posibilidades se aplican en el caso de su y de diversas investigaciones que materializan al beso. Mari Bustamantes, una colega ya, tengo entendido que está jubilada, compañera, colega, artista de la UAM Azcapotzalco. Ella ha formado parte de distintos grupos artísticos como el No Grupo, del cual fue fundadora. Se le considera pionera del feminismo dentro del arte mexicano. Su desarrollo artístico se basa preeminentemente en técnicas no tradicionales, como la performance, instalaciones, ambientaciones, contraespectáculos, arte correo, arte objeto, libro de artista, escenografías, y muestra también muestras de que ha desarrollado muchos programas televisivos, cine y otros lenguajes. En 1983, junto con Mónica Mayer, integró la colectiva feminista Polvo de Gallina Negra, grupo en el cual trata de modificar la imagen de la mujer construida y distribuida a la sociedad por los medios de comunicación masiva. Con igual afán condujo el ABC Radio. El arte es como la vida misma, y en este momento nos encontramos viendo una de sus notorias obras donde ella expresa que arte es que porque tú lo digas, así es, así es. En el momento es muy parecido a la experiencia de Eva Parton. En el momento en estar pronunciando estas palabras, va dejando esa huella de su beso. Pipilotti Rist, otra autora sueca, es una artista que trabaja maravillosamente generando imágenes fantasiosas que desfilan y mezclan con gran alegría los universos vegetales, animales y humanos. Sus videos proyectados hacia arriba, contra el muro o directamente hacia el suelo, en macro o en micro escala, evocan igualmente el cielo, los océanos o la tierra, sugiriendo una lectura cósmica del mundo. En otras producciones siempre trabaja con una factura formal impresionante. Ella persigue mostrar la belleza de las cosas que normalmente se consideran feas y rompe las barreras físicas y los espacios interpersonales, pues aspira a que su obra se convierta en algo totalmente público. Aquí estamos viendo una obra que es, vamos abriendo la apertura del espejo, la apertura del vidrio, donde ella está besando y está pasando sus labios y va dejando dibujos porque se maquilla los labios, y se pasó esta pieza en el Times Square como una suerte de metáfora de aquellos megas carteles que golpean a los visitantes como una continua bofetada. Usar esta energía del golpe para hacer funcionar sus videos. En el tema lo denomina como golpe por este close-up, por este hiperacercamiento que ya hace a las pantallas, para dar la sensación de que se desea liberar y que se puedan liberar también los fantasmas de las pantallas alrededor de todo lo que sería el mundo publicitario. Como mensajes, ella denuncia y critica la imagen estereotipada, falsa e irreal en que la mujer hace la publicidad. Un tipo de publicidad que no es representativa y que también resulta ser un tipo de violencia silenciada e invisible hacia la mujer. Niña Yaret es una colega, amiga mexicana,
una artista dedicada a la literatura, a las artes plásticas, a la performance, y en este caso aborda una de sus piezas que se llama Bésame mucho, una performance basada en el célebre bolero romántico compuesto por Consuelito Velázquez, mismo que literal y de lo más exitosamente ha dado vuelta al mundo. En esta acción, Niña Yaret utiliza elementos del kitsch, como la indumentaria propia de las cantantes de cabaret de los años 50. Durante el homenaje sensual y humorístico utiliza también como elementos simbólicos el clásico micrófono metálico de la época, el vestido rojo, se pinta los labios, además le entrega labios a las personas que se encuentran en ese momento en el bar y la besan, le van besando su cuerpo. Respecto a este y otros trabajos similares del artista, ella nos comenta: yo me enfoco en el cuerpo femenino como una metáfora, un territorio de exploración y también como un motor que mi producción artística creo que es a través del cuerpo, este mapa de mis deseos y fantasías que quedan explorados por medio de estas experiencias. Nos vamos a otra autora, Natalie Irish, que Natalie es una colega estadounidense que desarrolla un particular estilo, donde su boca es un pincel, besando el lienzo para sentirse vinculada a su creación. Una manera válida, como la de quien utiliza las manos para trabajar, o puedes utilizar la lengua para sentir el soporte. Da a su trabajo también un enfoque social, puesto que ella dona gran parte de todas sus composiciones a un centro juvenil de diabetes para jóvenes y adultos. Es una artista filántropo y es como muy sorprendente porque trabaja como recreando al pop art. Muchos autores y autoras ya representados en el pop art, ella los vuelve a recrear sobre la utilización de sus labios a modo de pincel. Por supuesto que no podía dejar de lado al movimiento Acción Poética, que es un exitoso fenómeno literario y artístico nacido en Monterrey, en Nuevo León, México, en el año 1996. Mantiene del todo su vigencia en muchos países del mundo hispano. Su fundador es el poeta mexicano Armando Alanís Pulido y hoy opera como un movimiento internacional. Esta acción principal consiste en pintar e intervenir bardas de las ciudades con fragmentos de poesías, si bien las que el propio público considera las más notables se fotografían y se replican incesantemente en las redes sociales. La idea que anima a sus creadores es intervenir espacios que contribuyan a la construcción o reconstrucción del tejido sociocultural, acompañado o no a diversos festivales internacionales de poesía y otros foros de lecturas de poemas. Pero la puesta en escena de la poesía en las bardas, ya en las principales avenidas o en rincones apartados, insólitos e insospechados, convoca sin duda a públicos diversos a ser parte de un nuevo entramado espiritual y cultural que aporta la sensibilidad y al diálogo plural y emocional necesarios para acceder a ciertos cambios que propicien quizás un nuevo humanismo en el planeta. Utilizan mucho la palabra beso, y aquí algunas de estas experiencias que son puestas a modo de pregunta, puestos a modo de poema, puestos inclusive de un modo al revés, el texto escrito al revés. La autora, performancera, amiga, Lía García, la novia Sirena, es otra de las personas que presentaremos. Estudia Pedagogía y Artes Visuales en la Universidad, el UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Su proyecto artístico se ha centrado en contribuir puentes afectivos entre la experiencia trans y la sociedad por medio de la performance en el espacio público. El trabajo con los arquetipos de la feminidad, el ritual, la política feminista de los afectos y los cuidados, así como la pedagogía radical, son algunos de sus temáticas de investigación.
Todo ello alimenta su obra y al mismo tiempo constituye una nueva apuesta política para lograr una transformación colectiva de género lejana de un medio de prejuicio y violencia. Su trabajo se ha mostrado en festivales internacionales y nacionales, y aquí presentamos un texto escrito en una performance que se desarrolló en la Facultad de Derecho en la Casa de la Libertad, donde ella, por medio de un vidrio, se van formando personas y ella va dando este beso que está interferido. En este momento presento con gran gusto al colega Javier Ocampo con la obra Te amo. Esta es una pieza de video donde Javier nos muestra cómo besa a sus héroes. Dice, yo beso a mis héroes, a mis hombres fríos y erguidos. Ubicados en la ciudad desde donde me invitan a amarlos. Con estos gestos sutiles, el autor intenta metafóricamente suspender el peso histórico y patriarcal que portan y cargan a lo largo de la historia todos estos autores, personajes históricos que terminan convertidos en pedazo de metal o en una piedra. La discusión y provocación, el autor la busca frente a la obra ya editada y presentada en video al espectador. No en el lugar ni la ejecución, ni el vínculo con el transeúnte, sino que él besa, graba y después lo convierte en conferencia para poder deliberar y debatir este te amo y esta forma en la que el autor asume el compromiso, la pasión y lazos afectivos profundos. Es una pieza donde ves a personajes de un modo muy pasional, con un tono inclusive sexual erótico y tal vez a veces hasta, él dice, de un modo frenético, en el cual quiero besar este momento de la historia, este valor, lo que representa en la construcción de mi identidad, de mi propia identidad mexicana, lo refiere desde sus propias palabras el autor Javier Ocampo. Me di la libertad de trabajar, de buscar las esculturas que besan a las personas, que es una página donde la gente cuando está besando, la sube las imágenes de esta costumbre o forma o hábito que alguna vez pusimos en práctica con nuestros muñecos, con nuestras muñecas, con esculturas, y me pareció como una pieza que revitaliza a la visión de Javier Ocampo, que él le da un sentido trascendente, performático, pero que también es un juego desde donde todas las personas a lo mejor pudimos en algún u otro momento poder experimentar. Hasta poder llegar a lo que yo llamo un autoestudio de caso, una investigación desde donde tuve que ponerme a reflexionar esta pieza que se denomina Besadora de Ciudades, que es una pieza coautoral con María José Goroso, otra colega, compañera y amiga con la que se poliniza una práctica artística. Por eso era tan importante, antes de poder referir sobre esta pieza, encontrar el estado del arte del beso, cómo se había materializado, cuántas personas lo habían desarrollado al ejercicio y de qué modo, de un modo intersticial, de un modo donde se relativiza el beso, donde se trabaja de modo continuo. Entonces, por eso fue el poder exponer, no así encontré todos los casos, hay muchos más, pero solamente expuse estas 7 posibilidades que materializan al beso. Y en este estudio de caso que voy a presentar ahora, es donde se investiga sin anticipar esos resultados, comprendiendo la óptica de la simultaneidad más que de la secuencialidad. Es importante destacar que no siempre tenemos una idea fidedigna de los trayectos que vivimos. Una y otra vez vamos haciendo reinterpretaciones de un mismo fenómeno, ya que el fenómeno cambia al igual que nosotras y nosotros. Es por eso que nos hemos abocado a estudiar y asir todos los fenómenos que acabo de nombrar, que son fenómenos cambiantes de la realidad, a través de una investigación
como esta que ahora voy a referir, que se llama Besadora de Ciudades, que es una investigación abierta y libre, misma que permite proveerme, munirme de instrumentos que propician conocimientos. A lo dicho, yo le voy a sumar que es una serie de acciones donde se ofrece una cualidad, la cualidad de indisciplinar al cuerpo. Y un cuerpo de mujer que recorre el espacio, besando esos espacios. Por lo tanto, se intenta trascender las normatividades del cuerpo actuante y expresivo. La efervescencia de la vida cotidiana en las calles es plural y una gran fuente de energía creadora. Esta es una de las premisas. Es entonces lo que veremos un ejercicio nómada que se realiza desde el año 2008 hasta nuestros días y se ha desarrollado por diversas ciudades, por lo que este ejercicio consiste en pintar los labios e ir plasmando en distintas superficies besos, para lo que hay una serie de anécdotas muy, muy grandes que hoy no voy a darme a la tarea porque Besadora de Ciudades es otra conferencia que es muy extensa por la cantidad de las propias anécdotas de ese libre transitar. Y entonces son materializar al beso en diversas superficies, en muros escarapelados, en vidrios, el beso bisagra, el beso en la mancha, el beso en una superficie fría. Esta propuesta se relaciona con el sniggling, que es una forma activista del performance que se desarrolla a modo de que el transeúnte no se da cuenta de lo que está sucediendo. Por lo tanto, esto queda registrado fotográficamente y en video para poder posteriormente convertirlo en plática, como es el caso de esta invitación que hoy nos brinda Juan Azcapotzalco. Estamos viendo distintas imágenes que refieren también a la pareidolia, que es una suerte de encontrar como imágenes dentro de este universo de objetos o poder transformar ese objeto para que pueda ser una pareidolia ya completa desde mi posible imaginación. Hubo un transitar de este proyecto que estaba como incursionando en esa búsqueda. Es una búsqueda tipográfica, el beso también a personajes convertidos en publicidades esporádicas o campañas políticas, también poder reflejar, expresar al beso, pintar el beso con el labial, poder completar todo este tipo de ocurrencias, apariciones, formas en las que se considera que esa obra, por eso son obras en estado abierto, concluirían con un beso en estado solitario o una cadena de besos, una aparición de distintas opciones. En el caso de abajo estuve invitada en el Museo de la Mujer. Me gustó mucho porque el museo me dio la posibilidad de poder besar a todo el museo. Y bueno, ahí hay cantidades de anécdotas, ¿no? El guardia diciéndome, no bese tanto, y la curadora pidiéndome por favor que besase todo el museo lo más que pudiese. Entonces también se da dentro de este propio ejercicio que se ha desarrollado hace más de 10 años, lo que digo, este universo de anécdotas, o lo que estoy viendo en este momento, lo que estamos viendo, un diálogo en el que Lorena Orozco Quillono, como un diálogo que pongo en interlocución con Bartolomé Ferranz, cuando nos habla de cuáles son los límites de los territorios de la performance. ¿Cuándo es que la performance llega al pensamiento del espectador? Es un modo en el que tanto Lorena como Ferrando reflexionan cuáles son los tiempos internos de la performance y por qué la performance también es una suerte de nave nodriza desde donde salen cantidades de ideas para el mundo de la publicidad, para cantidades de riesgos que corre el universo expresivo de los carteles, del diseño gráfico,
por qué se encuentra como una disciplina tan cercana al diseño. ¿Cómo podemos aprender de determinadas metodologías desde estos lenguajes que suman muchas opciones de libertad para poder desentrañar, desjerarquizar conocimientos que puedan llevar las disciplinas que al recaer, al poder trabajar con la performance, se vuelven a convertir en un estado poroso, en un estado permeable. Estuvimos hace un rato escuchando una conferencia magistral de Karina Sama, le agradezco mucho, esta es una de las fotos que ella sacó, en un momento también de un encuentro de otro congreso, y esta situación que presento en este momento tiene que ver con el cómo la performance posibilita el empezar a pensar de nuevo. Este continua estado de la postfenomenología, este aceptar que hay objetos que pueden describirse con facilidad o que puedo por momentos suspender determinadas disciplinas, conocimientos o lenguajes. El arte, en el arte, este proceder, esta metodología es natural, es algo donde yo puedo desmarcar, donde yo puedo codificar y decodificar y volver a codificar toda vez que una experiencia pueda evocar a otra a partir de una vivencia, pero a la vez mediante la intuición, tomar una conciencia y arriesgarnos a hacer algo nuevo. Algunos de estos proyectos que se muestran son por invitaciones especiales, otros son por transitar por un libre flaner en el espacio urbano, otros momentos son, en este caso era una pieza que tenía que tener vínculo con otras y fue una invitación para poder besar a la tabacalera en Madrid, una pieza que requería esta cadena de besos. Me pareció como interesante esta cantidad de elementos que sincronizan más allá de nosotras y nosotros. El transitar de pandemia trajo que el beso no se pudo activar de manera directa, por lo tanto se activó por medio de stickers que el propio registro fotográfico, el propio archivo o la propia archiva desarrollado a lo largo de todos estos años se convirtieron en stickers y nunca mejor que haber llegado a la propia isla Mujeres a dejar y bañar de stickers toda la isla, dejar lo más que se pudo para poder seguir funcionando. Ahora sí, en el transitar, en las transversalidades de un lugar al otro, traspolar los besos de un lugar a otro. Y esto es una idea preciosa que también le agradezco enormemente a Valerie Gruber, otra colega geógrafa, psicogeógrafa, que vive en Alemania, y ella muchas veces saca fotos pensando, a Sandra le gustaría besar este espacio, entonces hemos ido transitando besos, y por eso digo que es una obra abierta, una obra en donde se tomó un signo, un gesto, el gesto universal, el gesto beso. Por lo tanto, es una obra que siempre está en ese estado abierto, en el que quedan todas y todos convocados a pintarse sus labios y a seguir besando a la ciudad para poderla convertir en esta suerte de métodos y maneras en las que podemos sacar al signo del lugar, deconstruirlo, desmaterializarnos hacia otras formas del ser y el portar y el estar en nuestro cuerpo. Esta plática es in memoria a mi padre y artista, José Martí, que en estos días está recibiendo una serie de homenajes muy cálidos, muy bellos. Se va a nombrar una escuela con su nombre y estoy ampliamente emocionado. Agradezco esta escucha, esta consideración de poder invitar a este punto de vista, este ejercicio que sigue en estado abierto y en evolución. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta conferencia acerca del beso, doctora Sandra. Ha sido muy interesante. No sé si alguien quiera agregar algo, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Este sería el momento.
¿sí? Luis Alberto Alvarado nos dice, enorme trabajo, doctora Sandra Martí. Y bueno, aquí levantó Karina Sema, levanta la mano para hacer un comentario. Hola Sandra, la verdad que siempre es enorme el trabajo que haces y la potencia que vas descubriendo entre ese alrededor que tiene el beso. Quería consultarte un poco cuál es la potencia activa que vos ves en del beso en las niñeces y en las vejeces. ¿Vos crees que hay una potencia activa y es posible desarrollarla a través de eso? Bueno, hola Karina, qué gusto verles aquí en el panel. Lo que sucede con el beso es que como el beso transita por una serie de activantes neurológicos, lo que siempre pasa cuando estás en general en la situación del beso y en esto que acabo de nombrar, que es como besar otras situaciones, que puede ser muro, estados inmateriales, papeles, muros, cartas. El beso para mí es una bondad aún poco explorada, porque lo que le sucede es que porta tal serie de prejuicios, que es lo que decíamos que no se cumple el año de esta mega convocatoria para podernos besar todas, todos y todes en la puerta del Six Flags, y así todo es como una situación que transita el beso entre lo íntimo, lo privado y lo público. Entonces, en esas categorías y las categorías interseccionales entre lo nombrado, es que el beso toma esa connotación, ni que hablar con sesgos políticos, religiosos, y ni que hablar con modos en el cuerpo, se muestra o no se muestra en determinados espacios. Entonces, si a veces el cuerpo está en un estado oculto, imagínate el beso. Por lo tanto, a mí me parece que es algo que es una de las gestualidades que puede tomar y recobrar un universo de posibilidades transitando más allá del amor romántico, porque hasta hay que sacarlo de ese rubro que si bien hay una gran parte del cancionero popular, ¿no?, que lo refiere, también lo interfiere y lo obstaculiza al beso. Por ello el beso dado entre todos, la posibilidad intergénero, la posibilidad de expresividad está cercenado, coartado, limitado, politizado de modo tal que hasta el tiempo, la duración, el dónde, el cuándo, el cómo, entonces tiene una serie de códigos que, aunque creemos muchas veces que se puede en estado abierto. Por ejemplo, hace unos días, en un salón, una queja de un colega de dos personas besándose y que no podía... suponte, ¿cuánto tiempo puede durar un beso para que no estemos con un sentido de asfixia en un estado público? Bueno, son unos minutos. Pero esos minutos desde el espectador es visto como, se besó media hora y a lo mejor nada que ver, un beso de 2 minutos. Un beso breve, pero el beso está con tal catalogación y produce tal, pudiéramos decir, como dicen ciertas ramas de la psicología, que puede producir algún nivel de envidia, algún nivel me descoloca, me reubica en un lugar a donde, o me hace pensar en aquellos besos que no digo, lo que me gustaría que me den, no sé. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia para observar a los besos. Nos tenemos que reinaugurar de un modo fenomenológico. Reinaugurar la paciencia para observar los besos en las escuelas, el beso entre niñas, niños y niñas, los besos en la ancianidad, como tú lo llevas a estas dos situaciones y todos sus pasos intermedios. Tenemos que pensar que el beso es un gesto necesario
¿Por qué? Porque resulta que cuando hay discusión, no, ahí sí tenemos tiempo. Para ver una discusión, una pelea, no importa si es de 10 minutos. Claro, y hasta hay aplausos y festejos a veces en los públicos alrededor de una discusión. Pero no el beso es como si tuviera todavía un problema de lo veo o no lo veo, lo miro o no lo miro, puedo verlo o no lo puedo ver, es público o no es. Yo creo que tenemos que reinaugurar miradas, sacar la mirada del morbo, sacar la mirada patriarcalizada y sacarle la mirada del espacio connotado como amor romántico. Por ahí va la idea, Cari, ¿eh? No te creas que lo que acabo de responder es cerrado y total. Muy bien. Ilia, perdón, acaba de levantar la mano. Hola, muchas felicidades, fue increíble. Me gustó mucho. Y justo me quedé pensando en, pues como en esta parte de los besos entre hombres, refiriéndose como a un papá y un hijo, ¿no? O sea, como en qué momento eso deja de pasar, o en qué momento eso ya no está bien visto, o en qué momento un niño puede sentir que ya no es querido por su padre, bueno, digámoslo así, pero o sea, porque no hay esa forma de afecto que quizá cuando fuera más pequeño sí hubo, ¿no? Y como que me gustó mucho el ejemplo de este artista que besa a sus héroes heridos, porque sí es una forma de sanar, o sea, como que sí el beso es sanador y como que no, pues no sé, como que está permitido para ciertas personas o para ciertas relaciones familiares también, ¿no? Bueno, me quedé pensando eso. Y preguntarte de nuevo el nombre de este artista que no lo pude anotar. Con todo gusto, Ilia, y vas a encontrar cantidades de proyectos de él porque es becario del FONCA, nuestro querido Javier Ocampo. Javier Ocampo. Tiene muchos proyectos en torno a besos y modos y estos activantes en la ciudad. Y te agradezco tu opinión. Solo un asterisco, me gustaría agregar algo, que este proyecto se lleva a cabo a lo largo de muchos años, es coautoral, porque también Besadora está incentivado a ver si mi colega y compañera María José Goroso lo reactiva. Y me gustaría nombrar a aquellas personas que de un modo u otro hacen hincapié en este proyecto, como el maestro Luis Alvarado. El maestro Luis Alvarado es un fotógrafo también que me ha acompañado a lo largo del tiempo sacando fotos, incentivando, por supuesto la palabra, el buen acompañamiento, al igual que Karina Sama, y muchos otros compañeros, compañeras y compañeros que mientras yo estoy en la acción, me han acompañado y han ido sacando registros. Y en otros momentos que yo he estado sola, voy sacando esos registros, como también es el caso que quiero nombrar a Sol Margarita de Luca y a Marcos Donatiu de Luca. No se puede llevar, por eso es un proyecto colectivo y que quedan invitadas e invitados a besar sus ciudades, a besar sus casas, a besar las cartas, a besar los libros, a besar a las compañeras, compañeros de universidad, a besarse la gente desde un lugar como lo que acaba de decir Ilia. Ilia es tu nombre, ¿verdad? Que es un lugar de reencuentro, una posibilidad de comunicación muy bella, que puede convertirse en algo proyectivo, abarcativo, y no siempre desde el lugar solamente como se ha podido observar, que a veces lo es, porque también tiene su lado que puede ser acoso y molestia hacia el cuerpo, por supuesto siempre originado desde consensos y desde espacios donde todas las partes puedan formar parte. Tal es el enunciado por la belleza también de lo que cuando nos convocan o hemos sido convocados a los besos colectivos, ¿no? Que pues se suelen desarrollar en conciertos donde 4 o 5 personas se dan un beso en simultáneo. También es otro de los fenómenos que es maravilloso para poderlo nombrar como yo le llamo performance instantáneas performáticas. Muy bien. Carla, Jazmín, levantaste la mano. ¿Quieres agregar algo? Hola, sí, perdón, ¿sí se escucha bien? Lo siento, es que tengo un violín acá atrás también. Particularmente, pues quisiera agradecer la presentación del tema, me tocó bastante. Creo que no había reflexionado mucho acerca de pues el verdadero significado, ¿no? Y estas formas de expresar amor y cariño, ¿no? Yo comentaba por ahí que
muchas veces no, la gente dice, no, ¿cómo puedes amar un objeto, no? Por ejemplo, este performance que ves a la estatua, ¿no? Pero realmente tenemos cariño, tenemos amor, más a un significado, ¿no? A través de todo lo que expresa, ¿no? Y bueno, a través de una experiencia personal, o sea, siendo muy sincera, yo tengo, por ejemplo, tal vez una cobijita, o sea, llevo con ella toda la vida y me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un objeto, pero de cierta forma significa, es el valor sentimental que le damos, ¿no? Y aparte, este comentario de, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué clase de morbo tenemos como para quedarnos alrededor de estas discusiones que duran minutos, horas, o por ejemplo, cuando chocan, ¿no? O tenemos un incidente tal vez en el camino, y sí es cierto, ¿no? La gente se junta, está ahí minutos, horas, y cómo deformamos de cierta forma también como el tiempo, tal vez en una expresión de amor pública, que dura apenas unos segundos y a nosotros ya nos parece eterno, ¿no? Es como, ay, estás exagerando, ¿no? Tal vez. Pero bueno, solo quería compartir esas opiniones y nuevamente agradecerle por la ponencia. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Muy bien, Sandra, pues si quieres agregar algo para ya concluir, ya cerramos, si quieres agregar algo más. Bueno, Martín, te agradezco esta posibilidad, porque todos los casos, bueno, en este caso los casos presentados a la par del proyecto Besadora de Ciudades visibilizan cómo es posible abordar la toma de decisiones, no solo en el campo artístico, sino en relación con el método fenomenológico y el propio campo de la comunicación. Esto porque además son proyectos que metaforizan besar trascendiendo las normatividades del cuerpo actuante y expresivo, y todo esto es pensar al cuerpo como un dispositivo de experiencia y narración. Todo esto conduce a identificar algo de lo que yo me encuentro convencida, que el beso activa libertad, que activa al campo de la acción y que puede ser un activante del campo de juego. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra.